Hola, soy el doctor Damián Golbar y esta es nuestra primera entrevista en este ciclo que se llama Liderazgo Integrativo. Nuestro objetivo es poder presentar, invitar a diferentes colegas de toda Latinoamérica que puedan compartir sus experiencias, sus ideas, con el objetivo de desarrollar nuevos modelos, teorías, herramientas que nos permitan ser más efectivos como líderes. Y el día de hoy estamos en Querétaro, México. Tengo la suerte de estar aquí con mi colega y con mi amiga Laura Fierro. Laura es una consultora, coach ejecutiva por muchos años. Nos conocimos en Montreal en una conferencia de la Federación Internacional de Coaching en el año 2008 y es la autora del libro Coaching para Líderes, un aporte desde la práctica, y le pedí a Laura que hoy nos cuente un poquitito sobre su libro, sobre algunos conceptos que ella presenta que le puedan ser de utilidades para ustedes como líderes que nos están escuchando. Entonces, Laura, bienvenida. Un Gracias. gusto tenerte en la primera de nuestras entrevistas y me gustaría preguntarte cómo este libro aporta, qué herramientas ofrece a gerentes, a líderes, cómo pueden aprovechar alguna de las ideas que tú presentas. Una herramienta muy importante es todo el trabajo con polaridades y con el modelo de trabajo del equipo interno. Entonces, por ahí Ujú. lo que te quiero pedir es si puedes explicar para la gente que nunca escuchó de este modelo. Yo sé que muchos de nuestros colegas están familiarizados con este tipo de trabajo, pero para las personas que nunca han escuchado del modelo del equipo interno, de trabajo con polaridades, que lo puedas explicar un poquito y después por ahí que nos des un ejemplo. Ujú. Mira, básicamente este modelo parte de un principio muy sencillo. Los seres humanos nos manejamos con nuestro cuerpo en un espacio y nos manejamos en el tiempo, y a partir de una matriz de cómo nos manejamos en el espacio y en el tiempo, tomamos nosotros nuestras decisiones y vamos sintiéndonos cómodos en una manera de ser y una manera de estar en el mundo. Entonces, por ejemplo, tenemos en esta matriz de polaridades, en el tema del espacio, que los seres humanos o estamos buscando la cercanía de los demás o Ujú. buscamos la distancia. Hay gente que busca todo el tiempo estar en interacción, en contacto, en relación, en comunicación, hablando, compartiendo, y hay otros que eso no lo soportan, que quieren estar solos, tener tiempo para procesar las cosas, hacer una cosa a la vez, y que necesitan ir paso a paso y poco a poco tomando sus decisiones y moviéndose en la vida. Ninguno de estos dos polos opuestos es bueno ni malo. Ambos responden a necesidades personales de pertenencia a un grupo. Casi todos vienen de mecanismos de adaptarnos a lo que vivimos cuando nosotros éramos pequeños, y casi todos responden también a una necesidad de sentirnos útiles y sentirnos efectivos en la vida. Entonces, desde pequeños vamos viendo que esta estrategia, ya sea de estar cercanos o de estar lejanos, cubre con necesidades, y sobre todo un tema clave es nos protege de sentirnos vulnerables, de sentirnos desvalidos, de sentirnos desprotegidos. Entonces nosotros como que tenemos este núcleo que es muy sensible cuando somos pequeños, y vamos creando distintas maneras de estar para protegernos. Ahora, si esto es respecto al espacio, en el eje del tiempo, lo que sucede es que estamos nosotros o buscando constantemente la seguridad, la permanencia, las rutinas, que las cosas sean más o menos predecibles en un mundo en el que yo tenga mucha necesidad de controlar, o por el contrario me voy al polo opuesto, que es una búsqueda incesante de cambios, de nuevos estímulos, de moverme, de no estar en lo mismo, porque de lo contrario yo me aburriría y no tendría yo tal potencial de creatividad, por ejemplo. Entonces, cuando yo me coloco en la polaridad del que necesita mucho cambio, lo que estoy haciendo es protegiéndome también de todo lo que significa para mí como amenaza, lo que parece que es la seguridad, la estabilidad y las cosas que pueden criticarse como rutinarias. Entonces, estas cuatro maneras de ser y de estar no son ni buenas ni malas, sencillamente así son y se derivan de nuestras distintas necesidades. Sí, yo lo que estoy pensando es que en la medida que uno puede reconocer, identificar dónde uno cae y quién es uno, le permite tener mayor conciencia
de cómo se relaciona con los otros y cómo eso afecta sus relaciones interpersonales y sus resultados en el trabajo. Exactamente, y sobre todo lo que hace es que desde donde yo me paro, de ahí yo creo que yo estoy bien y es desde donde yo juzgo y critico a todos los demás y la gente con la que yo me peleo y con la que no me llevo bien y con la que tengo problemas. Así que cuando yo soy un líder que, por ejemplo, necesito mucho empuje, cambio, logro, búsqueda de resultados, por lo regular, la gente que está buscando la cercanía, que es tranquila, que es amorosa, me va a desesperar muchísimo y voy a querer matarle y lo voy a querer convertir como yo. Y lo que yo les pregunto a mis clientes es, imagínate tú qué pasaría en este equipo si todos fueran igual que tú. Y lo que pasaría es que se la pasarían en una guerra continua, peleando por el poder, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo gracias a este modelo las personas empiezan a descubrir en dónde están parados primero? Y además de esto, empiezan a entender qué hay detrás de los distintos estilos, a diferencia de cuando creemos que el otro es distinto porque quiere hacerme algo negativo a mí, porque me quiere declarar la guerra, y cuando él en realidad está solo encontrando esto como su propia estrategia para sobrevivir y para ser efectivo y ser aceptado en el mundo, ¿no? Entonces, cuando yo dejo de pelearme con el estilo diferente de los demás, sean mi pareja, sea mi jefe, sea mi colega, mi colaborador, y empiezo a comprender lo que hay detrás, yo como líder me puedo hacer cargo de las necesidades del otro de una manera muy distinta a cuando yo estoy nada más haciendo la guerra y luchando porque todos sean iguales que yo. Y eso también es interesante porque lo vemos a nivel interno, porque también tenemos esas conversaciones y luchas internas, cuando una parte nuestra va para una polaridad y otra parte va para otra, que es donde aparece todo el tema del modelo del equipo interno, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, este fundamento de las polaridades es el que nos lleva a entender qué es lo que nos sucede en la realidad, porque esto que tú estás mencionando es lo que a final de cuentas sucede todo el tiempo, y es que estamos como desgarrados con una lucha interna constantemente entre distintas vocecitas o distintas fuerzas que nos jalan para un lado o para el otro, y a final de cuentas una de esas se apodera de nosotros. Casi siempre es esta voz que es como la voz primaria, la fuerte, la dominante, que es la que nos lleva por su camino, por donde le es cómodo, por donde le es habitual, y nos conduce a obtener sistemáticamente los mismos resultados, aún sabiendo que queríamos hacer las cosas distintas, aún sabiendo que queríamos llegar a un resultado distinto, porque no somos conscientes de cómo se apoderan de nosotros. Entonces, para ponerte un ejemplo, tengo un caso que ilustro yo en mi libro, es el caso de un gerente en una organización internacional, un gerente con el que ilustro, es un gerente mexicano, que tiene unas voces interiores que lo polarizan mucho, ¿no? Es una voz en la que él se siente chiquito, se siente que no merece, se siente que no es suficientemente bueno, y de pronto llegan los alemanes, los americanos de la empresa y lo intimidan, él se siente intimidado. Entonces él es alguien muy efectivo, él es súper líder, él maneja toda el área de producción de la organización, es el gran jefe, hasta el momento en el que se aparecen los extranjeros y tiene que hablar con ellos porque se queda paralizado. Entonces, aquí lo que trabajamos es en quién se convierte, quién es este personaje interior que es el que enfrenta a los extranjeros, a diferencia de este que es muy distinto, que es muy efectivo y que da resultados cuando está trabajando con su equipo, ¿no? Entonces, empezamos a ver cómo dentro de él están estas dos fuerzas, el que quiere hablar y literalmente el que le calla la boca y le dice, no, 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 ¿cómo? Estás tú ante los directores o vicepresidentes de la organización. Entonces, al darse cuenta él de que existen de entrada estas dos fuerzas o energías dentro de él puede empezar a ser líder de lo que se llama metafóricamente su equipo interior. Y él puede empezar a tomar decisiones de qué es lo que yo voy a querer hacer, y como si fuera el director técnico de un equipo de fútbol, a quién de mis jugadores interiores es al que voy a sacar en las jugadas internacionales, si voy a sacar al portero a meter goles
o voy a sacar al que está en la banca y que sé que es el que va a ser el perdedor, o voy a sacar al mejor de mis jugadores a jugar en las grandes ligas. Y también está el tema de cuando uno puede identificar cuáles son esas voces internas, cuáles son esos. Estuve leyendo el libro y en el caso que tú das, ves que la persona, este gerente, tiene diferentes voces. Exacto. Está la voz del tímido, está la voz del peleador, el luchador. Entonces, poder escoger también cuál es la voz apropiada para diferentes ocasiones. Exacto. Porque hay momentos que quizás una voz sea más efectiva que la otra. Exacto. Entonces, el poder reconocerlas, identificarlas, nombrarlas, nos permite poder escoger qué parte de nosotros es la que va a aparecer en una conversación. Exactamente. Entonces, esto nos habla de que si yo ni siquiera puedo distinguir dentro de mí qué partes me componen, ¿cómo voy a poder yo actuar sobre ellas? Entonces, cuando yo soy alguien muy impulsivo, por ejemplo, y que tiendo a rápidamente actuar, pegar el grito, responder de una forma poco efectiva, difícilmente me doy cuenta que también tengo dentro de mí al polo opuesto, que no me cae bien, no me gusta, no le hago caso, pero seguramente hay momentos en los cuales sería muchísimo más efectivo que tal vez hasta saliera este impulsivo o que saliera el otro jugador, dependiendo de qué es lo que yo quiero. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta de cómo se llaman, quiénes son estos jugadores internos, yo veo mi vida interior de una forma lúdica, simpática, yo tomo decisiones, en lugar de que ellos de forma inconsciente actúen por mí, yo me convierto en el dueño de mi propio coche y yo soy el que voy manejando al destino al que yo quiero llegar, en lugar de cuando digo tengo que estar disculpándome todo el tiempo, ¿no? O por haberme callado cuando tenía que hablar, por haber gritado cuando tenía que haberme controlado, y empiezo yo a darme cuenta que recupero algo fundamental en el ser humano y que es mi propia libertad. Porque yo no puedo ser libre si no soy dueño ni siquiera de mis propios pensamientos, ni de lo que yo digo y de lo que yo estoy compartiendo con otros. ¿Cómo uno llega a poder identificar esas voces internas, ese diálogo interno, quiénes son los personajes? Y segundo, ¿cómo uno lidera ese proceso? ¿Cómo uno elige a los jugadores? Bueno, pues eso es parte de lo que se trabaja en el proceso del coaching, pero para invitar a los que nos están viendo a empezar a distinguir esto, nada más dense cuenta cada vez que dicen, estoy ante una decisión. Por una parte yo quisiera hacer esto y una parte de mí dice que esto es lo mejor porque me conviene, porque tal vez me va a traer muchos beneficios, pero por otro lado hay esta otra parte, como esta otra vocecita o este Pepe Grillo o este duendecito que me dice tal cosa. O cuando me estoy yendo a dormir, de pronto una voz surge de mi interior y me dice, Laura, ¿cómo se te ocurrió esto? Entonces, empezar a ser conscientes de cómo esto es algo que nos habita, porque todos los seres humanos tenemos una riqueza enorme que nos habita, una diversidad interior, y lo que pasa es que no le hacemos caso suficientemente como para hacernos cargo de ello. Laura, para ir terminando, ¿hay alguna idea o algo más que te gustaría compartir antes de terminar nuestra entrevista de hoy? Pues me gustaría invitar a todo líder a darse cuenta de lo complejo que es querer dirigir equipos externos si no somos ni siquiera capaces de dirigir nuestro propio equipo interno, nuestros propios impulsos, nuestros propios deseos, nuestras propias voces interiores. Que en la medida en la que empecemos a generar una armonía en nuestro interior, la comunicación, las negociaciones, las ventas, los resultados se van a dar de una manera fluida, fácil, armónica, sin tener que llegar a un desgaste tremendo, ¿no? Laura, te quiero agradecer mucho por participar. Esta es nuestra primera entrevista de este programa. Un gusto tenerte y les pedimos a todos los que nos están escuchando, si consideran que este video, esta entrevista fue de utilidad, que la puedan compartir con otros colegas, con otras personas que se puedan beneficiar